Bienvenidos, mi nombre es Juan Burbot, soy médico, especialista en clínica médica y esta es la clase de tos y hemóptisis para alumnos de Medicina A de la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Veremos en los siguientes minutos algunas nociones para recordar la anatomía del aparato respiratorio. Definiremos cada síntoma por separado y algunas de sus características semiológicas. Veremos la epidemiología con el objetivo luego de poder integrar esos datos que nos permitan formular diagnósticos presuntivos. Y por último también mencionaremos los métodos complementarios que nos ayudan a aproximar aún más el diagnóstico. En este esquema que sintetiza la estructura del aparato respiratorio vemos desde las estructuras más visibles como los orificios nasales y podemos imaginar dentro del pulmón las estructuras más pequeñas, como por ejemplo los componentes celulares de la membrana alveolo-capilar. En ese trayecto hay muchísimas estructuras que pueden dar el origen a la tos y a la hemóptisis. Y además hay también, y como veremos, otros órganos, como por ejemplo el corazón y la parte digestiva, el sistema digestivo, que también pueden ser origen de, por ejemplo, la tos y ser diagnóstico diferencial de hemoptisis. Aquí podemos ver algunos de los síntomas del sistema respiratorio, o que son atribuibles en este caso al sistema respiratorio. La habilidad que tengamos en la discriminación y la descripción de cada uno de esos síntomas y además de la integración de ellos van a ser la clave del diagnóstico. Por ejemplo, la tos aisladamente tiene una enorme cantidad de orígenes, pero si el paciente o la persona se presenta con expectoración, si esa expectoración es de reciente comienzo, es mucopurulenta y además se asocia a fiebre, seguramente estaremos en presencia más probablemente, por ejemplo, de una infección respiratoria como origen de esa tos. Es un motivo de consulta muy frecuente para todas las especialidades. Es un mecanismo de defensa del pulmón, evita el ingreso a la vía respiratoria o expulsa de la vía respiratoria, por ejemplo, cuerpos extraños, humos, otros tóxicos. Sin lugar a duda, y muy difundido en este momento, es un mecanismo para la diseminación de infecciones, por eso hay que toser sobre el pliegue del codo, evitando toser al aire libre y también toser sobre las manos, que luego son vectores para diseminar las infecciones. Es también productor de complicaciones. La tos favorece el vómito, aumenta la presión abdominal y es favorecedor de las hernias y también puede generar, por ejemplo, hematomas de la pared abdominal. La tos es un motivo de consulta muy frecuente, como dijimos. Todos los médicos, en todos los niveles de atención, a todas las edades y en todas las especialidades se van a ver en el desafío de diagnosticar el origen y tratar cuadros de tos. Las derivaciones por tos crónica a los especialistas del sistema respiratorio son muy frecuentes,
pero como veremos, no es potestad solamente de los especialistas neumonólogos, sino que la tos puede deberse a muy diversas causas en muy diferentes órganos o sistemas. Una división útil es clasificar a la tos de acuerdo al tiempo de duración. Menos de un mes o menos de 4 semanas le denominamos tos cuadros agudos y le denominamos tos crónica aquella que dura más de 8 semanas. La clasificación, de acuerdo al tiempo de duración, el inicio de sus síntomas, empieza a discriminar cuáles pueden ser las posibles causas. Así que la tos aguda mayormente son infecciones de la vía respiratoria superior o inferior, pero también pueden deberse a cuadros no en el parénquima pulmonar, sino en su vasculatura, como el embolismo de pulmón, o originado en otro órgano como el corazón. En este caso, bastante frecuente los cuadros de tos, sobre todo en la internación por insuficiencia cardíaca izquierda. Siempre el diagnóstico comienza y será fundamental una correcta anamnesis y la exploración física. Uno de los elementos más importantes para conocer el origen de la tos es interrogar y asociar los demás síntomas o signos que puede presentar el paciente. Como dijimos al principio, por ejemplo, la tos y la fiebre indican mayormente infección, pero puede deberse, por ejemplo, también a cuadros de enfermedades inflamatorias autoinmunes. La rinorrea, la congestión nasal, si existe regurgitación o otros síntomas del aparato digestivo, si en el examen físico o incluso audibles por el paciente existen sibilancias, van a hablar más probablemente de obstrucción de la vía aérea. Si hay cuadros de pérdida de peso o de malestar general, podemos hablar de causas sistémicas y la hemoptisis que luego veremos más adelante. También los fármacos, como por ejemplo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, son conocidos productores de tos y sobre todo podemos atribuir el origen de la tos cuando el consumo del fármaco coincide temporalmente o es de reciente comienzo en relación al inicio de la tos. De acuerdo a nuestra presunción clínica, luego de la evaluación semiológica, y vamos a incluir estudios, o podemos incluir eventualmente estudios complementarios. Allí vemos que algunos denominados de baja complejidad, como las placas de tórax, o estudios de mayor complejidad que pueden o no tener contraste y incluso llevar anestesia, como lo es una fibrobroncoscopía. En la inmensa mayoría de los pacientes inmunocompetentes van a tener como causa de tos crónica
el goteo nasal posterior, el reflujo gastroesofágico, la bronquitis crónica y el asma. Veremos en detalle algunas de estas causas más importantes. Otras de las causas, quizás menos frecuentes de tos crónica, podemos ver allí como el carcinoma broncogénico, la neumonía intersticial, la insuficiencia cardíaca. Decíamos antes que podía ser frecuente sobre todo en la internación, la tos por insuficiencia cardíaca, pero si uno hace un análisis semiológico adecuado, habitualmente no llega a ser una causa de tos crónica porque puede diagnosticarse clínicamente en estadios más tempranos. El tabaquismo es una de las causas principales para el desarrollo de enfermedades inflamatorias de la vía respiratoria, como son el asma y el EPOC, que son causas muy frecuentes de tos crónica. Las cirugías previas, que dejan cicatrices, por ejemplo en los bronquios, o incluso pueden dejar cuerpos extraños. La asociación con otros síntomas, la presencia de fiebre en la tos crónica puede dar lugar como origen, por ejemplo, a infecciones subagudas o crónicas como la tuberculosis. También, obviamente, si se asocian a síntomas constitucionales como son la disminución de peso. Y como se dijo también, la presencia, por ejemplo, de fármacos o de quimioterapia. En este caso, algunas quimioterapias dejan secuelas en el pulmón que pueden manifestarse con tos alejadamente, luego incluso de meses o hasta años después de realizado ese tratamiento. Para la evaluación podemos tener presente estas pautas generales. La tos psicógena es muy rara. Tendemos a pensar a veces los médicos cuando no encontramos la causa, luego de la primera evaluación, que el paciente simula o que el origen tiene que ver con su estado de ánimo si no le encontramos rápidamente una causa orgánica. Lo que hay que hacer es repetir y realizar un interrogatorio exhaustivo y, si es necesario, repetir los estudios más importantes. Recordar la broncoscopía, que si bien es un estudio invasivo, puede detectar algunas de las causas de tos que no llegan a verse en una placa, en una tomografía. Y vamos a ver cómo el reflujo gastroesofágico es una de las causas frecuentes de tos que no tiene otra manifestación. Siempre que tengamos un paciente fumador enfrente a nosotros, tenemos que incentivar la cesación tabáquica y recordar suprimir o suspender los medicamentos que se puedan que estén relacionados o que puedan estar relacionados con el origen de la tos. Si bien el goteo nasal posterior es una de las causas únicas más frecuentes, es mucho más frecuente encontrar pacientes que tienen diversas causas como origen de la tos. Por ejemplo,
veremos cómo el asma alérgica, también los pacientes se presentan con rinitis o con sinusitis crónica que dan goteo nasal posterior y que incluso la tos crónica aumenta la posibilidad de reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, si detectamos una causa, como siempre, tenemos que ver al paciente globalmente, hacer un interrogatorio, un examen físico tendiente a evaluar todas las causas tratables del origen de su tos. Una de estas causas, entonces, el goteo nasal posterior, habitualmente asociado a rinitis o sinusitis. Es muy común entonces el antecedente de resfrío común previamente, esa sensación de goteo en la garganta, sobre todo cuando le pedimos al paciente que mire hacia arriba y siente que cae moco por detrás. Una necesidad permanente o más comúnmente cuando se acuesta de aclarar, de que aclarar la garganta o tener un cosquilleo. Muchas veces con congestión o con mucosidad o descarga nasal, pero puede el paciente tener la nariz destapada y aún así tener sinusitis y goteo nasal posterior. También la sibilancia, fundamentalmente en los pacientes que tienen atopía, alergia, como manifestación de la inflamación de la nariz y de la sinusoides, pero al mismo tiempo de los bronquios. A veces el examen físico permite ver el drenaje de moco, la faringe posterior y bueno, un aspecto empedrado o inflamatorio en la orofaringe. Los estudios complementarios radiológicos habitualmente no se solicitan o no deben solicitarse. Las radiografías incluso pueden ser normales y las tomografías son de un costo elevado y no siempre se justifican para cuadros de este tipo. Por eso es fundamental como criterio diagnóstico la presencia de los síntomas y la respuesta al tratamiento. Pero tener en cuenta que esa respuesta, con la disminución lógica de la tos, puede tardar de 2 a 3 semanas. Otra de las causas frecuentes entonces es el asma, conocer los antecedentes personales o familiares, por ejemplo de asma en la infancia o broncoespasmo de una persona adulta que se presenta con tos, aquellos que tienen atopía, alergia. ¿Cuáles son los síntomas acompañantes? Por ejemplo, las sibilancias que pueden ser audibles por el propio paciente, más frecuentemente a la noche cuando está en silencio y se acuesta, pero también el asma presente en otros fenotipos, por ejemplo, en pacientes obesos. Recordar que la piedra fundamental del diagnóstico es la espirometría, que demuestre hiperreactividad bronquial o respuesta a los broncodilatadores, pero a veces la espirometría puede ser normal porque la obstrucción de los bronquios es variable. Por lo tanto, en algunos pacientes indicamos tratamiento para el asma y la disminución franca de la tos
Existen muchas herramientas para el tratamiento del asma. Si utilizamos las más sencillas o las más simples o las que están incluidas en el paso 1 del tratamiento del asma, pero esa tos no mejora, probablemente la causa más frecuente en ese caso sea el reflujo gastroesofágico. La inmensa mayoría de los pacientes que presentan reflujo gastroesofágico no van a tener ningún síntoma, es decir, que este reflujo se va a demostrar únicamente por algún estudio complementario. Existen receptores en el esófago que son activados por el reflujo ácido proveniente del estómago y que desencadenan un reflejo traqueobronquial y así generan tos. También cuando la regurgitación o el reflujo es más importante y llega hasta la vía aérea superior, se producen micro o macro aspiraciones y también son mecanismos de la tos. La tos aumenta la presión intraabdominal y perpetúa el círculo vicioso. Reflujo gastroesofágico genera tos y a su vez genera más reflujo. Los síntomas asociados a reflujo pueden ser la pirosis, la acidez, la sensación de acidez o la regurgitación. Y también lo es la sensación de plenitud gástrica precoz y por supuesto, como estamos hablando aquí, la tos como manifestación de reflujo. Para comprobar ese diagnóstico, el método más sensible y específico es el monitoreo del pH esofágico durante 24 horas. Existen otras pruebas que son de menor sensibilidad y especificidad, como por ejemplo la manometría esofágica o la endoscopía. La tos, en algunos casos, puede estar asociada a otros síntomas gastrointestinales y entonces dirigir más el diagnóstico hacia reflujo, pero siendo el reflujo gastroesofágico una de las causas más frecuentes, hay que pensarlo, hay que tenerlo presente, porque como ya dijimos puede estar asociado a ningún síntoma gastrointestinal. Para confirmarlo, el monitoreo del pH esofágico en 24 horas o, como es un estudio invasivo y a veces poco disponible, algunos médicos y pacientes prefieren intentar una terapéutica adecuada para el reflujo y observar la respuesta. Pero hay que tener en cuenta que el tratamiento es a largo plazo y hay que agotar todos los medios para poder hacer un diagnóstico de certeza con el monitoreo de pH esofágico, porque si no exponemos a los pacientes a un tratamiento prolongado sin la certeza de que puede tener algún beneficio. Mencionamos algunas de las herramientas del tratamiento para el reflujo. Fundamentalmente algunas de las medidas de cambio de vida y medidas higiénico-dietéticas que veremos luego, y como medicación fundamental la supresión del ácido con los inhibidores de la bomba de protones. Si no mejora, en algunos pacientes se puede proponer la cirugía. Siempre hay que proponer y explicar, implementar e insistir sobre los cambios en los hábitos de vida hacia dietas más saludables. Son el pilar fundamental para las enfermedades más importantes, además, por ejemplo, como la diabetes o la hipertensión. Comer despacio, masticar adecuadamente, evitar las bebidas gaseosas que aumentan la presión abdominal y favorecen el reflujo, evitar los irritantes del intestino, las comidas grasosas. Durante la noche, comer temprano y en poca cantidad,
porque cuando nos acostamos, bueno, por supuesto, por una cuestión de presión, aumenta la posibilidad de reflujo. Tratar de mantenerse erguido por lo menos 2 horas después de cenar y fundamentalmente levantar las patas de la cabecera de la cama por lo menos entre 10 y 15 centímetros. Eso genera una inclinación de la cabeza a los pies y disminuye grandemente la posibilidad de reflujo. Estas son medidas no farmacológicas, sostenibles en el tiempo y que pueden mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Cuando la tos es crónica, cuando la descarga bronquial o la broncorrea es frecuente, lo mismo que las infecciones son repetidas y además se manifiestan grandemente con los cambios de decúbito, por ejemplo, cuando en la mañana, cuando el paciente pasa de la posición de acostado a parado y comienza la tos y la limpieza bronquial, es dable y es muy común pensar en la presencia de bronquiectasias como causa de tos crónica. Veremos más adelante que las bronquiectasias también son causa de hemoptisis y veremos algunas imágenes de tomografía al respecto. Mencionamos entonces, describimos ahora la hemoptisis, un síntoma que se asocia frecuentemente a la tos y vamos a definirla como la expectoración de sangre procedente del parénquima pulmonar o de las vías respiratorias para diferenciar otras causas de sangrado por la boca, pero que vienen, por ejemplo, de la cavidad oral o de las fosas nasales o de la faringe o la lengua. A esas les vamos a denominar pseudohemoptisis. Conociendo eso, el primer paso en la evaluación inicial es confirmar que se trata de una hemoptisis. Descartar otros orígenes, por ejemplo la hematemesis, cuando viene del estómago, o las causas que mencionamos previamente. En segundo lugar, es importante valorar la gravedad a través de, cuál es el estado general del paciente, por ejemplo, sus signos vitales. Un sangrado, una hemoptisis masiva puede comprometer el estado hemodinámico del paciente y de esa manera también empezar y comenzar a sospechar cuál es su origen. Y en tercer lugar, como decíamos recién, localizar el origen y la causa. Eso puede ocurrir durante la evaluación inicial para controlar el sangrado o más tarde cuando el paciente ya se encuentra estabilizado. Un diagnóstico diferencial de la hemoptisis es la hematemesis, es decir, la sangre que proviene del aparato digestivo. Cuando el sangrado está asociado a vómitos o hay deposiciones de color negra o melena, cuando es más frecuente y es más importante pensar que viene del aparato digestivo. Cuando se asocia, por ejemplo, a tos, a falta de aire o a dolor del tórax, es más posible que se trate de hemoptisis. Todos esos síntomas dirigen luego los estudios complementarios para confirmarlo, que por supuesto pueden estar dirigidos entonces a la vía respiratoria con broncoscopía o a endoscopía digestiva alta para el aparato digestivo. Uno de los aspectos semiológicos que colaboran en conocer cuál es el origen y también el tratamiento es la cantidad. La hemoptisis escasa o la hemoptisis masiva que se presenta en una pequeña porción de los pacientes pero que puede ser potencialmente mortal. Aquí vemos un listado de una revisión bastante actual sobre causas de hemoptisis. Podemos mencionar algunas están propiamente en la vía aérea, como las bronquiectasias, por ejemplo, o los tumores. En el parénquima pulmonar, las neumonías pueden dar hemoptisis. Cuando la dan habitualmente son de escasa cuantía, pero por ejemplo los abscesos pulmonares que penetran el parénquima y horadan y llegan a los vasos más grandes, pueden comenzar siendo de escasa cuantía, pero transformarse en masiva, por ejemplo. Otras causas fuera del parénquima pulmonar
por ejemplo, alojadas en los vasos pulmonares. Una de las causas de hemoptisis es la embolia del pulmón, que vamos a ver más en detalle. Se ha dicho ahí algunas de las causas más comunes, las bronquitis o las neumonías como causa de hemoptisis escasa, pero tener en cuenta que todas o casi todas las causas que comienzan como escasas pueden transformarse como en masivas y así aumentar la posibilidad de ser graves, ¿no? De las causas de hemoptisis masivas, ahí vemos algunas, describiremos algunos aspectos de las bronquiectasias y del carcinoma, pero es importante comenzar a notar que causas de hemoptisis que están originadas en enfermedades fuera del pulmón, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca y particularmente una enfermedad que es estenosante, embolizante y hemoptizante como es la estenosis mitral. ¿Es una hemoptisis verdadera o una pseudohemoptisis? ¿Es una enfermedad que está localizada en el pulmón o hay otros órganos o sistemas afectados? ¿Hay compromiso del estado general con fiebre, con descompensación hemodinámica, con pérdida de peso, por ejemplo, como síndrome de impregnación? ¿Hay anomalías hematológicas, por ejemplo, con evidencia de sangrados en partes blandas, en articulaciones? Puede haber el antecedente reciente de un traumatismo, por ejemplo, traumatismo cerrado del tórax o quizás traumatismos más antiguos. Otros síntomas asociados que ayudan a conocer la etiología es en la auscultación, por ejemplo, cuando hay sibilancias unilaterales, hablan de una obstrucción de la vía aérea localizada, puede ser por cuerpo extraño o por tumores. Y como hemos mencionado, la exploración cardiovascular, siendo ese sistema a veces el origen del sangrado. La evaluación semiológica y la diferenciación del síntoma va a ser fundamental para el diagnóstico. Una persona joven deportista que nos consulta porque en el campo de juego porque tiene sangrado por la boca, bueno, por ejemplo, si el antecedente reciente es de un traumatismo en la cara, vamos a pensar que más probablemente tenga que ser una pseudohemoptisis y venga el sangrado de la cavidad oral. Si la misma persona consulta luego un traumatismo cerrado de tórax, con falta de aire, con dolor torácico, por ejemplo, un trauma deportivo o un trauma automovilístico, la evaluación y la connotación evidentemente es otra, más probablemente sea una hemoptisis y que revista gravedad.
Otras enfermedades asociadas, otros antecedentes asociados, hemos hablado de los fumadores, que tienen más propensión a tener la bronquitis crónica, EPOC, bronquiectasias o neoplasias. Puede estar esto ser conocido por el paciente y ya orientar el diagnóstico. Otros órganos afectados, el corazón, la insuficiencia cardíaca o algunas valvulopatías más predisponentes a tener hemóptisis. Hay enfermedades que están ubicadas o originadas en otros órganos, por ejemplo, enfermedades articulares o enfermedades del tejido conectivo que pueden dar compromiso del parénquima pulmonar, por ejemplo la fibrosis, o de la vasculatura, por ejemplo hipertensión pulmonar, y ser origen de este problema. Las enfermedades renales, las enfermedades digestivas o alteraciones del coagulograma. Conocer los antecedentes familiares o personales son siempre fundamentales. Por ejemplo, el paciente con hemóptisis que se encuentra inmovilizado luego de una cirugía mayor o de una fractura tiene como factor de riesgo fundamental para tener una tromboembolia como origen de la hemóptisis. Por otro lado, el interrogar sobre fármacos puede hacer notar que está bajo los efectos de antiagregantes y anticoagulantes, que son favorecedores de la hemóptisis y que dirigen rápidamente el tratamiento para revertir ese efecto. Los estudios complementarios van a estar dirigidos luego de una adecuada evaluación semiológica, porque por ejemplo la placa de tórax en estos casos puede ser en una buena porción de las pacientes normal. El hemograma puede revelar otras alteraciones de la serie roja, por ejemplo la presencia de anemia, de alteraciones de las plaquetas o de los glóbulos blancos y obviamente las pruebas de coagulación. Como estudio de imagen, la tomografía de tórax de alta resolución es uno de los principales métodos para confirmar muchos de esos diagnósticos o descartarlos. Fíjense que con contraste puede ver la vasculatura, puede ver el parénquima y puede ver la pared del tórax. La evaluación de otros órganos, por ejemplo con ecocardiograma para la presencia de valvulopatías o de enfermedades renales, con exámenes de orina, y no olvidar los estudios más invasivos pero útiles como la fibrobroncoscopía o la broncoscopía rígida, que tienen una alta especificidad para localizar el sangrado activo y eventualmente tratarlo. No olvidar el esputo como método complementario, el cultivo para
gérmenes comunes, para micobacterias o para hongos. Por ejemplo, en pacientes con bronquiectasias, la inflamación crónica, la infección crónica es un factor favorecedor para el sangrado, y el cultivo y el tratamiento adecuado puede evitar ese problema. La citología puede revelar tumores con un método poco invasivo. Como en toda la medicina, hay un pequeño pero cierto porcentaje de casos que no vamos a encontrar luego de la evaluación semiológica de los estudios complementarios cuál es su origen. Lo vamos a denominar hemoptisis idiopática o criptogénica. Esto se da mayormente en pacientes fumadores que tienen inflamación crónica de la pared bronquial, que es origen de la hemoptisis, pero que no se ve en los estudios complementarios. Pensar que hay otras causas, y bueno, como siempre, cuando uno no encuentra la causa en la primera evaluación, debe hacer un seguimiento estrecho, repetir la evaluación semiológica, el examen físico y eventualmente los estudios complementarios más importantes. Una de las causas de hemoptisis y de tos crónica son las bronquiectasias. Hemos mencionado algunas de sus características: personas con expectoración crónica, con infecciones repetidas, con expectoración más común en los cambios de cúbito, cuando se ponen de costado del cúbito lateral o cuando se cambian de la posición de acostados a estar de pie. Y bueno, esos pacientes dijimos que pueden manifestarse también con hemoptisis. Muchas veces las sibilancias como expresión de la obstrucción bronquial, y en pacientes que tienen un asma difícil de tratar, porque a pesar del tratamiento con corticoides, con broncodilatadores, tienen la colonización o la infección crónica que muchas veces no está tratada, y es ahí donde tiene en particular importancia, hemos mencionado, el análisis del esputo en pacientes con hemoptisis. La tomografía computada de tórax es un método no invasivo para detectar la presencia de bronquiectasias. Bueno, aquí en la imagen, 4 de los componentes más importantes para su diagnóstico. El cáncer de pulmón es otra de las causas de hemoptisis. En una porción de los pacientes cada vez mayor se detectan incidentalmente en estudios de imágenes que se solicitaron, por ejemplo, para un control de salud, por un control prequirúrgico o por otros motivos. Tener en cuenta que algunos tumores son de crecimiento endobronquial y que pueden no verse inicialmente, por ejemplo, en una placa de tórax, pero sí generar tos, generar hemoptisis, generar falta de aire, generar signos de obstrucción como son las sibilancias o las neumonías posobstructivas, es decir, la infección del parénquima pulmonar que se observa en forma distal a la obstrucción del bronquio. La persona que tiene hemoptisis
pero que tiene signos, además signos o síntomas, por ejemplo, de derrame pleural, mayormente cuando este derrame es unilateral, cuando tiene otros signos de compresión o de obstrucción, como por ejemplo el síndrome de la vena cava superior por compresión extrínseca de ese vaso, o tiene disfagia, bueno, es más probable que podamos pensar en que el origen de esa hemoptisis es neoplásico. Otra de las causas de hemoptisis es la tromboembolia venosa, si bien la hemoptisis no es de los síntomas más frecuentes que da, cuando esa hemoptisis se asocia a disnea, y esta disnea es de comienzo abrupto, quizás asociada a dolor preurítico, es más La tos es un síntoma muy frecuente, por eso todos los médicos tenemos que estar entrenados para discriminar cuál es su origen y de esa manera dirigir los estudios complementarios para su diagnóstico y plantear así estrategias adecuadas de tratamiento. Ambos síntomas pueden ser secundarios a enfermedades banales o enfermedades graves o ser manifestaciones de inicio leves pero transformarse en graves y potencialmente mortales. Y por último, ambos síntomas pueden ser la manifestación de enfermedades que están fuera del pulmón. Por eso, la evaluación del paciente tiene que ser siempre global y abarcar todos los órganos y sistemas.
Les agradezco mucho su atención, espero que haber sido de utilidad y les dejo mi correo electrónico. Estoy abierto y disponible para cualquiera de sus consultas. Un saludo.